Maldita suerte. Una mirada crítica de una realidad absurda. Ahí va, miércoles 24 de julio. Arrancamos a resumir la crisis de Milei. El empleo privado sigue en picada. Los despidos de la industria y la construcción ya alcanzan los 177.000 y crece el conflicto. Atención en el sector del neumático, atención en el sector de aceiteros. Reunión importante en el día de hoy. Más sobre la crisis de Milei, el impacto que está teniendo la recesión y la caída del consumo en el sector textil. Topper ya despide, o da licencia, mejor dicho, a 1.200 empleados en Tucumán. Y se expande esa crisis en el mundo real, en la vida real de las personas. Después está toda la cuestión de la timba financiera de Toto, la batalla cultural de Milei, sus viajes por el mundo, etc. En el gobierno dicen que hay un reacomodamiento del consumo extraordinario. Mientras tanto, Milei fue al Teatro Colón con Yuyito a ver ahí una ópera, la ópera Carmen. Y partió ya el presidente turista rumbo a París para ver los Juegos Olímpicos y reunirse con Macron. Sigue la disputa entre los Milei y Villarruel. Habló la vicepresidenta, dijo que pasa por alto los cuestionamientos. Caputo le pide paciencia al campo, reaparece Macri, mientras el PRO y la Libertad Avanza se relacionan como amigos con derechos, según dijo un diputado macrista. Y Argentina en París, 2024, arranca para la Argentina los Juegos Olímpicos con la menor delegación en 32 años. Ahora te voy a contar ese dato. Y Nicolás Maduro, que le contestó a Lula, te lo va a contar Ori. Todo eso mientras van dejando un like, un comentario y arrancamos a resumir. La crisis de Milei, el empleo privado sigue en picada, en caída libre. Los despidos de la industria y la construcción alcanzaron los 177.000 casos. En la construcción se perdieron 100.000 empleos, 77.000 en la industria, según un reciente informe del CEPA, del Centro de Estudios de Economía Política Argentina, en base a datos oficiales desagregados del SIPA, el Sistema Integrado Previsional Argentino. A ese panorama hay que sumarle por lo menos 30.000 despidos en el Estado Nacional. Y en el mismo periodo, bajo análisis, hubo un descenso de 7.860 empleadores. Todos datos del CEPA. Y como casos emblemáticos del disciplinamiento social lanzado por Milei, el CEPA analizó el contexto, por ejemplo, y casos puntuales específicos como casos testigos, emblemáticos de esto que está pasando. Y uno es el de la metalúrgica Asindar en Villa Constitución. Ahí sus obreros permanecen en estado de alerta ante una potencial ola de despidos. Agregaron hace poco también una disputa paritaria. No es solo Asindar es de capitales indios, es la metalúrgica más grande del mundo. Para los indios, Asindar debe ser el 1 o 2% de su poder a nivel mundial. Pero después está también Ternium Siderar, que es Techint, que es parte del gobierno y que en la misma zona está teniendo también conflicto, con, por ejemplo, parte del gobierno, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, ex Techint, al frente del área laboral del gobierno de Milei, quien impulsa, junto al sector empresario, la profundización de la reforma laboral ya aprobada en la ley Bases. De hecho, hoy el funcionario de Techint, o mejor dicho, el ex funcionario de Techint, el funcionario de Milei, o ex empleado de Paolo Roca y ahora funcionario del gobierno, etcétera, como lo quieras decir, recibe a sus colegas empresarios para charlar los ejes de la reforma laboral que impulsa el gobierno. Por ejemplo, la extensión de la jornada laboral, los tickets de comida como parte del salario, aumentar la edad jubilatoria de las mujeres, sin contar lo que ya se aprobó en la ley base, que es una serie de normas que flexibilizan o quitan derechos a los trabajadores. Dice Sebastián Premisi hoy en El Destape que, en base a estos datos, la actividad económica no repunta, el derrumbe estimado para este año ronda el 3,5% del PBI. Dentro de este escenario no es ajena ni la ley Bases ni el DNU 70, que sigue vigente, aquel DNU compilado por Sturzenegger, instrumentos impulsados desde el Poder Ejecutivo para consolidar la recesión planificada, la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo, la pauperización de los ingresos y el aumento de la pobreza, es decir, una nueva reforma del Estado que favorezca a un puñado de sectores concentrados. Eso es lo que está en marcha. Cuando nosotros vemos conflictos laborales, despidos, suspensiones, es un plan. No es que la recesión era un efecto no deseado, etcétera. No, la recesión es la estrategia, no solo, según el gobierno, para bajar la inflación, es decir, enfriar absolutamente la economía, más recesión, más ajuste para bajar la inflación, sino que es además parte del plan de quienes sponsorean a este gobierno. Y ahora vamos a ir viendo cómo eso
empieza a tener efecto ya en el aumento de la conflictividad social y le empieza a sonar el teléfono también a la CGT. Un sector emblemático es el del neumático también. Ayer hubo una concentración de los trabajadores del neumático frente a Bridgestone, una multinacional, contra el lockout patronal de la empresa, y empieza a sonar el teléfono de la CGT. ¿Por qué? Porque empieza a haber sectores del sindicalismo que dicen: me parece que no va a ser a través de la CGT que nosotros vamos a poder canalizar nuestras luchas, nuestras disputas y nuestros reclamos, y se empiezan a organizar de otra manera. A ver, la firma multinacional Bridgestone se suma a FATE, entre las empresas del sector que están con suspensiones, con despidos. Estamos hablando de la mayor productora de neumáticos del mundo, Claro. que le pidió al gobierno nacional la apertura de un procedimiento preventivo de crisis, que paralizó su planta de la localidad bonaerense de Lavallol, y desde el sindicato, el SUTNA, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino, aseguran que Bridgestone en realidad lo que está haciendo es justificar el despido de 452 trabajadores, la disminución en la paga de salarios y la flexibilización de las condiciones laborales, aduciendo una crisis que no puede explicar con números. Claro. Porque viene de años de repartir ganancias y de repente en 7 meses estás en procedimiento preventivo de crisis, la productora de neumáticos más grande del mundo. Es cierto que la crisis de Milei pega, sí, pero también sobre la crisis de Milei hay sectores del poder económico y empresas, y en este caso grandes multinacionales, que se montan para avanzar en una reforma laboral de hecho. Y aprovechan. Exacto. Bueno, además de la jornada de este martes de los trabajadores, convocan para el viernes a las 16:30 en Plaza de Mayo a movilizarse contra los despidos en el sector por la reincorporación de todos los trabajadores en la industria y el Estado. José Meniño, secretario ejecutivo del SUTNA San Fernando, con un mensaje a la CGT. Nos llaman un paro general, siendo que no solamente estamos siendo atacados por las patronales neumáticos, estamos siendo atacados por todas las patronales y nos llaman un paro. Se juntan con el gobierno para ver si le bajan un poco ganancia. Los trabajadores están pidiendo que salgan a luchar en defensa de nuestros puestos de trabajo, en defensa de nuestro salario. Ahí estaba el sindicato del neumático en la puerta de la planta de Bridgestone en Lavallol, llamando a la CGT. Si, che, te sentás a conversar con el gobierno para que te baje un poquito algunas cuestiones, para suavizar la reforma laboral, para que modifique el impuesto a la ganancia, y además después el gobierno publica tal como estaba sin hacerte los honores. Bueno, entonces, ¿de qué sirve, no? Las mesas de negociaciones. Estábamos hablando de un sector del sindicalismo combativo, ¿no? En este caso vinculado al Partido Obrero, a la izquierda, picante, ahí en los reclamos y en las luchas, y que van a estar el viernes en Plaza de Mayo. Presten atención al sector de aceiteros. Se reúnen en San Lorenzo hoy para debatir un plan de lucha contra las políticas de Milei, mientras en la exposición rural se reedita el desfile de políticos como cada año y el gobierno se vuelve cada día más dependiente del agronegocio, de las industrias, de la primarización de la economía, de lo extractivo. Este miércoles va a haber un hecho que en el sindicalismo de la zona se considera histórico, que es la confluencia de la Federación Aceitera que lidera Daniel Jofra y un poderoso sindicato, el sindicato de San Lorenzo, todo esto en el cordón industrial del Gran Rosario, que une San Lorenzo con Puerto San Martín y Timbúes, donde se concentra el 84% de la producción industrial de las grandes cerealeras. Ahí se van a reunir 250 delegados de todo el país para analizar respuestas al plan de Milei, respuestas colectivas al plan de ajuste. Estamos hablando de un sector que, si para, le frena la entrada de ingresos de dólares al gobierno y de exportación de cereales a las grandes cerealeras del mundo. Afectados por el regreso del impuesto a la ganancia, pueden paralizar el comercio de granos y dar más que un mensaje al gobierno nacional desde el corazón del polo oleaginoso, como ya lo hicieron cuando Milei era apenas un panelista. Daniel Jofra, secretario general de la Federación Aceitera, explicó que se trata de una unidad que vienen construyendo en los últimos años. Dijo que naturalmente se va a ir dando una medida de fuerza porque es una, y reivindica, herramienta constitucional. Yo creo que eso se va a dar naturalmente porque ya estamos formados así, o sea, hace 20 años que discutimos paritaria, hicimos 47 días de huelga en estos últimos 10 años, entonces me parece que los trabajadores y trabajadoras saben de que
la herramienta que nos da la Constitución, más allá de que hoy haya algunas imposiciones por parte del gobierno de querer criminalizar la protesta, los trabajadores sabemos de que es una herramienta efectiva más para nuestro sector, ¿no? Donde nuestro sector aporta el 25% del impuesto a las exportaciones del total del país. Entonces, bueno, seguramente... Ahí estaba Jofra en diálogo con el Destape y también reiteró algo que viene diciendo Jofra, entre otros, en el sindicalismo, y presten atención a estos movimientos, que no hay que esperar a la CGT, y planteó que tiene que haber una alternativa para enfrentar al gobierno como pasó en los años 90. Por eso yo la vez pasada planteaba de que no hay que esperar a la CGT, por lo menos nunca nosotros lo hicimos. Creo que hay dirigentes de sobra en nuestro país, en donde sus trabajadores lo han sabido representar. Creo que tiene que volver a algún MTA de los 90 como para que sea alternativa de las centrales y que podamos enfrentar a este gobierno, ¿no? Que no para, no es que vos decís, claro, bueno, amenaza, pero no para nunca, o sea, estamos en el piso y nos siguen pateando la cabeza. Bueno, ahí la postura de Jofra es, si volvieron los 90, volvieron las políticas de recesión, despidos, empobrecimiento generalizado, que vuelva también la forma de combatir al gobierno, como sucedió en los 90, que aparece el MTA por fuera de la estructura clásica de la CGT, que estaba más bien ordenada, por decirlo de alguna manera, en las políticas de Menem de aquellos años. Atención a estos movimientos, son verdaderamente relevantes, sobre todo mientras se profundiza la crisis de Milei, cómo se va organizando también la protesta, cómo se va organizando el movimiento obrero. Las organizaciones gremiales anunciaron que se van a reunir entonces este miércoles en San Lorenzo, que insisto, es el cordón industrial del Gran Rosario, donde está pegando especialmente, entre otros espacios, en otras zonas de la Argentina, el desempleo. Para debatir, llevar adelante un plan de lucha, con el objetivo de enfrentar esta política diseñada para destruir los salarios y nuestras organizaciones en beneficio de los grupos económicos, las transnacionales y el capital financiero. Vamos a ver qué sale de esa reunión, pero es verdaderamente relevante en los movimientos que se empiezan a producir en el sistema político. Más sobre la crisis de Milei. El impacto en el sector textil se agudiza. Topper paralizó su planta en Tucumán y dio licencia a 1.200 empleados. La fábrica paralizó porque dice que tiene un exceso de stock, básicamente porque no vende. La situación se suma a otras complicaciones de la empresa, que ya realizó un par de tandas de despidos por la primera crisis de consumo que se profundiza. Tal como informa el medio especializado Infogremiales, entre marzo y abril, la firma de indumentaria y calzado deportivo despidió 120 trabajadores y frente a la falta de ventas esta semana licenció a 1.190 empleados porque sus depósitos están colapsados. Como no vende, no tiene margen para seguir produciendo algo que no va a vender. Bueno, ese es el impacto que está teniendo la crisis de Milei en la vida real de las personas. La crisis en el sector textil es especialmente notable. Baja el consumo mientras crecen los despidos y las suspensiones. La Fundación Proteger, que agrupa a las principales cámaras empresariales del sector, alertó sobre una situación alarmante. Reportan la pérdida de cerca de 5.000 puestos de trabajo y unas 10.000 suspensiones en el último año. Con menos de la mitad de la capacidad instalada funcionando, el sector enfrenta un panorama complicado. 8 de cada 10 empresas redujeron su producción y el 90% vio caer sus ventas. 6 máquinas de cada 10 están paradas, es lo que dicen desde la Fundación Proteger. Básicamente la industria textil argentina está atravesando una crisis muy severa, con más de la mitad de su maquinaria paralizada, con miles de despidos, y la producción de hilados de algodón, por ejemplo, datos oficiales, cayó un 14% en los primeros 5 meses del año. La de tejido se redujo un 26% interanual, esto según datos del último informe de INDEC, y la crisis productiva se vincula directamente con la crisis de consumo. Según datos de CAME, en junio, las ventas minoristas, ¿se acuerdan? Lo contamos acá, retrocedieron 21,9% interanual. Ya no solo estamos hablando de 2 dígitos, estamos hablando de 2 dígitos que arrancan con 2. Son brutales las caídas y acumula un 17,2% de caída solo en el primer semestre de este año, toda de Milei. En la rama textil e indumentaria, la comercialización bajó incluso, bajó en junio y la principal razón identificada por las empresas es la pérdida de poder adquisitivo de la población. La gente no tiene plata para comprar, caen las ventas, cae la producción, arrancan los despidos. Esa escalerita de manual de la que venimos hablando hace rato
era evidente que en algún momento no solo iba a suceder, sino que se va a profundizar. Sí, la gente prefiere comer antes que comprarse una ropa nueva. Generalmente. Sí, por supuesto. Y la caída del consumo tiene que ver, insisto, directamente con la pérdida de poder adquisitivo, del empobrecimiento generalizado y el impacto de la recesión como consecuencia de lo que el gobierno reivindica como camino, ¿no?, en el ajuste más grande de la historia de la humanidad para bajar la inflación. A ver, para el gobierno, según incluso el secretario de prensa de La Nación, ex periodista de La Nación más, todo esto es en realidad un reordenamiento del consumo. ¿Cómo? Hoy hay un reacomodamiento, escuchá, un reacomodamiento del consumo. Tal vez yo no podía pagar la medicina prepaga porque esto en casa pasó. Pero reacomodamiento, pero está para abajo el consumo, no, Sí, no es que sí, rebotó. sí, es un reacomodamiento. Reacomodamiento quiere decir que lo que vos consumías el año pasado no lo Claro. podés consumir, Pero tenés que claro, comprar menos. Obvio. Claro, bueno, Ok. pero Ahora, Sí. obvio. ¿Por qué? ¿Y cuándo Porque es va- una realidad. la B ¿Y cuándo corta, ¿dónde está? ¿Cuándo va a haber un consumo sincero, genuino? Primero, no soy economista, no Ok, te lo ok. puedo responder. Ok. Y futurólogo menos. Pero que hay un reacomodamiento en relación a mi ingreso y qué puedo comprar, no tengas ninguna duda. Sí. Me decían en Tucumán, un señor que tiene varios frigoríficos, dice, se paró el consumo. Digo, no se paró el consumo. Consumimos todos menos. Si vos vendías 10 kilos de carne, Sí. hoy vendes 6 Sí, o claro. 5. Bueno, esos 5 kilos son los que podemos comprar. Sí. Efectivamente. Sí, lo que pasa Los es que 10 bueno no es eran que- reales. No, boludo, es ridículo. Es un extraordinario. ridículo. Este es el mismo que decía que se comía, que bueno, que había gente que iba a comer una vez por día y bueno. Lo había dicho como periodista en Como la pantalla periodista. de La Nación Más antes de ser nombrado secretario de prensa de La Nación. Es funcionario, es secretario de Estado. Sí. Secretario de Estado. Entonces no es que vos estás más pobre, que no tenés plata, que no te alcanza, que comés menos carne, que comprás menos leche, que no te puedes comprar zapatillas, sino que estás reacomodando tu consumo. Claro, a la realidad. Y la Claro. realidad es que vos sos un pelagato que no merece comer. La verdad, No merece la comer. verdad. ¿Cómo gastar comida en vos? Mirá. Pero Sí. es extraordinario, ¿no? Es espectacular. Increíble. Es increíble. Es increíble, en serio. Por eso yo hago mucho hincapié en este resumen cada vez que puedo en los datos reales de la vida real de las personas y cómo impacta en la economía real. Porque después vos prendés la tele, ves los diarios, escuchás al ministro Caputo, escuchás, y es todo timba, finanzas, ¿no? Expectativas, mercados. Y vos decís, che, sí, qué sé yo, todo bien, no sé, vos fíjate eso, que entendés más. Para esto tuvieron tanto ustedes, diría Ruggeri. Sí. Ahora, en la vida real de las personas, esto que el gobierno llama reacomodamiento del consumo es empobrecimiento. Reacomodar el consumo a la realidad es empobrecimiento. No es que compran menos porque ahora... No hay otra explicación. Y lo que hay que decir siempre que se pueda es que es una decisión política del gobierno. No es un error, no es un efecto indeseado, no es algo que Le no salió mal. tanto como esperaba, no salió mal. No. Esta es la política. Esta es la estrategia para bajar la inflación, que es a lo único que se aferra Milei, más allá de cualquier otra variable en la vida de las personas. Bueno, insisto, hay un reacomodamiento del consumo porque no hay plata para consumir. Mirá esta nota de Mara Pedrasoli que publica hoy en Página 12 que cuenta que en junio los salarios crecieron levemente por arriba de la inflación por segundo mes consecutivo, que es lo que celebra el gobierno, de acuerdo al indicador adelantado de salarios registrados de la consultora Centro Periferia, subieron 1,7% en términos reales en algunos sectores del sector registrado especialmente, en una tendencia que depende de la desaceleración de la inflación, en tanto que desde noviembre del año pasado acumularon una caída del 6,2% en términos reales. En términos reales, datos oficiales, el deterioro de las transferencias de ingresos a sectores vulnerables de 2023, desde noviembre de 2023, fue 16%, según esta consultora, y las jubilaciones mínimas equipararon los niveles de dicho mes. Es decir, esta idea de que las jubilaciones le están ganando la inflación, de que ganan más en dólares que el año pasado, etcétera, bueno, se observa claramente en los datos oficiales y en el impacto en la vida real de las personas, que es chamullo. Esa es la crisis de Milei. Todo lo demás es jueguito financiero, timba, expectativas, mercados, batalla cultural para la tribuna o internas brutales que no se sabe muy bien dónde van a terminar. Pero la Argentina de Milei y la crisis de Milei es esta. Y mientras tanto Milei en el Teatro Colón, entre aplausos y abucheos, ¿no? Anoche Sí, ahí. fue a ver la ópera Carmen al Teatro Colón. Invitó al palco a Yuyito González.
y saluda cual líder de masas desde un palco del Teatro Colón. No sé si hubo abucheos también. Sí, hubo un poco y un poco. Hubo de todo. Hubo de todo, ¿no? Un poco y un poco. También se difundió un video en el que cantaba Milei Basura, vos sos la No. dictadura, pero era viejo. Era viejo. No, Era ese estaba viejo. Fátima en el... ahí. Claro. Claro. Ahora es Yuyito. Ahora es Yuyito. Claro. Así que Volvieron los nada, 90. Sí, medio ahí. Me parece que fue más aplausos al principio y después cuando otra gente se dio cuenta empezó a hacer ¡bú! ¡bú! Sí. Y tiró un aguante Yuyito, ¿no? ¿Qué tiró? Sí, después lo repasamos Ok. en las redes. Bueno, mientras tanto, los Milei versus Villarroel, parte de este circo y de esta realidad es también la interna entre los Milei y la vice. Villarroel habló por primera vez, luego de las críticas que recibió tras su publicación en Twitter, lo que derivó en un cuestionamiento, ya ustedes escucharon en su momento, de Javier Milei y la propia Karina Milei, que no se sabe muy bien si fue entonces a la Embajada de Francia a pedir disculpas por el tuit de la vice o a agarronear una entrada más para los Juegos Olímpicos y poder participar entonces en los próximos días. Cualquiera de las dos, ¿Quién se le puede reprochar igual pedir qué una sé yo. entrada? Claro. Yo hubiera ido. o las dos cosas, ¿no? Che, mirá, la verdad te pido disculpas, qué sé yo. Ya que Ya estamos. que estamos acá, No tenés, vos que tenés ahí contacto seguramente, ¿no? una tenés pulserita. una Pero ¿y si entradita más. llegaste a ese lugar de poder y no puedes pedir una pulserita, La verdad, ¿para qué estás ahí? ¿y para no? qué? Claro, bueno. volvete a tu casa. Bueno, a pesar del enojo público de los Milei y de que sus voceros en los medios durante todos estos días dijeron que estaba todo roto, que Villarroel no es más parte del gobierno, bueno, salió la vice a decir que pasa por alto los cuestionamientos. ¿Molestó o se malinterpretó el tuit de la vicepresidenta cuando habló del colonialismo francés? Porque bueno, hasta quizás dentro del mismo gobierno por ahí se tuvo una opinión distinta, ¿no? Yo siempre quise defender a la selección argentina y a los argentinos, así que todas las demás interpretaciones la verdad que paso por alto y no me ofendo. Siempre creo que lo más importante es estar apoyando a cada uno de los argentinos y la selección nos da tantas alegrías que creo que todos estamos de acuerdo en agradecerles, en apoyarlos y en estar siempre con ellos. Dicho todo eso con una sonrisa inalterable en el rostro de Villarroel, como diciendo, no, ¿sabes qué? Me chupan un huevo los otros dos, yo voy a hacer la mía, estoy en campaña, esta es la que me toca a mí y en el futuro veremos. Bueno, mientras tanto el turista Milei vuelve a hacer las valijas, se va a París para presenciar los Juegos Olímpicos y en medio de la disputa queda otra vez Villarroel como presidenta por unos días, al menos hasta el domingo. Eso es lo que tiene Villarroel, que Milei viaja tanto que ya habría que sacar la cuenta de cuántos días lleva como presidenta Victoria Villarroel en lo que va de gobierno, ¿no? Bueno, viajará una vez más Milei con su hermana Karina, la presidenta adjunta de la Nación, y también estará allí presente el secretario de Deportes, Daniel Scioli, el Pichichi, que voló antes que la pareja presidencial. En el avión privado que los va a transportar, privado porque el presidencial sigue en mantenimiento, no irá la canciller Diana Mondino, que una vez más fue dejada de lado y no participa del evento. Ya ni para ver un salto con garrocha la llevan a Diana Mondino. El ninguneo a la canciller es total. Cambiamos de tema, pero tiene que ver con la crisis de Milei y los dólares que le faltan. Caputo le pide paciencia al campo, chicos. El ministro de Economía se reunió con las 4 entidades del agro, le pidió paciencia para bajar impuestos y salir del cepo. Los llamó a estar tranquilos y a compartir su visión de la historia y de que la brecha que separa la cotización entre el dólar oficial y el paralelo se calmó e irá bajando. Eso es lo que les explica Caputo en una reunión a los presidentes de las 4 entidades de la mesa de enlace, CRA, la Sociedad Rural, Coninagro y la Federación Agraria Argentina, que está conformada como tal desde aquel conflicto en 2008, ¿no? En la exposición rural de Palermo, a la que seguramente entonces asista el presidente el domingo, y habrá que ver si va la vice antes también, como parte también de todo esto que venimos contando. Bueno, los dirigentes del campo le explicaron a Caputo que la brecha los está afectando porque reciben por sus productos un dólar denominado el famoso dólar blend, lo habrán escuchado, que cotiza en torno a los 1.000 pesos. Hay que además deducir las retenciones. Y los costos con lo que ellos llaman el dólar libre, el dólar que el mercado regula solo, el blue o lo que sea, está alrededor de 1.400. Todo eso es pérdida, te dicen los agroexportadores. Por lo tanto, es que la tienen guardadas en unos brutos silobolsas en el medio del campo y que, salvo que sea muy necesario, no van a exportar. Bueno, mientras tanto también salen a la luz más internas, libertarias. El ex número 2 de Caputo cuestionó el plan económico. Chicos, yo no sé qué les está pasando, pero salió Joaquín Cotani, que se fue del ministerio hace menos de un mes, y ahora anticipa el fracaso económico del programa del gobierno. Sí, flaco, pero estuviste ahí hasta hace media hora.
Bueno, dejó su puesto el último día hábil de junio y publicó una columna de opinión en La Nación donde expuso la fragilidad del programa económico del gobierno. Epa. Según Cotani, Milei pasó de prometer la dolarización de la economía a migrar temporalmente a la competencia de monedas y ahora descartar de plano esta idea en favor de lo que él y el ministro Luis Caputo llaman dolarización endógena. Cuestión, más allá de los tecnicismos, que tienen un flor de quilombo entre ellos, no se ponen de acuerdo y hace un poco incluso extrañar las internas del Frente de Todos. ¿Se acuerdan? Si habremos hablado de las internas del Frente de Todos, ¿no? Sí, pero Y vos ves esto y decís, bueno, entonces se ve que es parte de la dinámica. Capaz que exageramos un poco nosotros antes, ¿no? No lo sé, pero bueno, no se ponen de acuerdo. Novedad también de las últimas horas en términos económicos y financieros, el Banco Central flexibiliza el cepo, pero hasta ahí. Vos vas a ver en las redes sociales, si andás por Twitter y demás, que están los libertarios diciendo, chau cepo, nos vimos, fin al cepo, saluden al cepo que se va. Bueno. No, vi a uno festejando que le había pedido a Milei que aumente el tope de dólares que puede recibir y 2 días después me lo cumplió Milei. Se lo pidió por Twitter. Atiende a un tuitero, digamos. Bueno, el Banco Central autorizó la compra de dólares financieros, en realidad, a quienes recibieron subsidios durante la pandemia. Esa es toda la flexibilización del cepo, así como lo están presentando en el día de hoy. Me imagino que los que recibieron subsidio durante la pandemia estaban desesperados por comprar dólares paralelos. Igual que los que tienen subsidios a las tarifas de servicios públicos, que ayer preguntaban mucho, pero no puedo comprar dólares. Sí, en realidad el MEP y el contado con liqui siempre lo podías comprar. No podés comprar el oficial. El oficial no se puede comprar, pero sigue sin poderse comprar el oficial. Por lo general, quien se toma el trabajo de anotarse en un registro para seguir recibiendo subsidios y pagar menos de luz y gas, no hay que estar muy preocupado por no poder comprar dólares después, ¿no? Y el que cobró el IFE, ni te cuento. No, yo conozco gente que se guardó el IFE entero esperando que lo habiliten a comprar dólares. Bueno, antes de viajar a Brasil a reunirse con la jefa del fondo, el socio de Caputo y el presidente del Central, Santiago Bausili, modificó esta norma que limitaba el acceso al dólar financiero a aquellas personas que tenían o subsidio en energía o que habían recibido algún tipo de ayuda social durante la pandemia. Eso es todo, de verdad, eso es todo. Porque, digo, van a ver en las próximas horas seguramente diciendo saluden al cepo que se va. Bueno, por ahora no mucho más. Pasemos ahora a una historia de amor. Por fin, un poquito de amor. Ay, qué lindo. Amor entre el PRO y la Libertad Avanza. Pensé que ibas a volver a hablar de Yuyito. La posibilidad de que la Libertad Avanza y el PRO compartan listas en las legislativas 2025 es parte de la conversación. Algo que alentó incluso el propio presidente Javier Milei en algún momento y que encendió ahí un debate en el Círculo Rojo. Y hay encuestas y están midiendo y qué conviene, si van juntos, si van separados y qué pasa, etcétera, etcétera. El diputado macrista Luciano Laspina señaló que hay conversaciones entre ambos partidos pensando en las legislativas del año que viene. Dijo que el PRO de todas formas merece ser una alternativa de gobierno en el futuro, etcétera, etcétera. Y dijo que... Escúchalo, a ver. ¿Hoy está todo bien entre la Libertad Avanza y el PRO o empieza a haber algunas diferencias más que quizás en el inicio de ese vínculo no estaban? Bueno, es un vínculo no formalizado, digamos, ¿no? Como que nos estábamos conociendo, digamos, al principio. No se habían puesto de novios. Exactamente, era una relación así un poco promiscua. Sí. Y bueno, todavía hay conversaciones. Yo creo que el PRO tiene una identidad propia, tuvo 4 años de gobierno con luces y sombras y merece tener un espacio en el espectro político. Merece ser también, creo yo, por la cantidad de dirigentes que ha formado y ha generado, una alternativa de gobierno en el futuro. Para que no sea el kirchnerismo la única opción que tengan los argentinos en caso de que se cansen de la Libertad Avanza, por ejemplo. Ahora, lo cual no quiere decir que en el corto plazo no apoyemos las reformas que están bien, digamos, ¿no? O sea, perdón, ¿siguen siendo amantes? Sí, no te diría amante porque amante implica algo oculto. Ok. Pero somos amigos con derechos. Esta de las pilas no la viste venir, ¿no? Estuvo bien, salió es una ternura. Sí. Es una ternura. Igual me gusta el Prola, terrible Prola. El Pro y ¿Cómo terrible Prola? Sí, para la campaña lo tienen servido. Lindo. Porla, Prola. Sí, se me ocurren muchas cosas si van con esa nomenclatura. Claro. Pero bueno, amigos con derechos, chicos, en el PRO y la Libertad Avanza. Mientras Macri reaparece, se viene un acto. Dicen que para guiar al PRO en la convivencia con Milei, una especie de sí pero. Somos amigos con derechos, pero. ¿No?
Ahí a veces que sí, a veces que no. Sí. Cuenta Noelia Barral Grijera en Cenital que Macri concretará finalmente su reaparición en un acto político público en los próximos 10 días. Será el estreno de su cargo como presidente del PRO y también un mojón en la relación entre esa fuerza y la Libertad Avanza, que hasta aquí funcionaron como una sociedad. El horizonte de las elecciones del año próximo, algunos cambios en el apoyo al gobierno que muestran las encuestas y los magros resultados que obtuvo la actual administración en estos 7 meses y medio conforman el contexto de la reaparición de Macri, que buscará establecer la línea que seguirá su partido en el segundo semestre del año, luego de pelearse con Patricia Bullrich y todo lo que ustedes ya conocen. Dice también Noelia que las encuestas y los estudios focales indican desde hace semanas la aparición incipiente de cambios en la base de sustentación del gobierno, que el macrismo interpreta como una ventana de oportunidad de cara a las elecciones de 2025. Por eso, cerca de Macri ya empezaron a barajar una posibilidad que era difícil de pensar hace unos meses, que es la de ir a las urnas en soledad. Esto, aunque te parezca lejano y vos decís, ¿qué me importa a mí lo que haga Macri, lo que haga la Libertad Avanza? Es muy relevante, no solo para el futuro político del gobierno y donde se sostienen también sus apoyos, sino para las elecciones del año que viene y qué alternativa puede ofrecer la oposición, ¿no? Pienso en los peronismos y todas sus formas posibles. No es lo mismo si van separados el PRO y la Libertad Avanza, creo que ahí puede llegar a tener más chances el peronismo y sus universos, que si van juntos, potentes y organizados los dos espacios que hoy vendrían a representar a la derecha en la Argentina. Mientras tanto, el PRO avanza en diputados. La bancada presidida por Cristian Ritondo concretará después del receso su anexión con el MID, el Movimiento de Integración y Desarrollo. Sí. El MID, ¿te acordás? No, si volvieron los 90 en todos lados, no te creas. Locura. El PRO encabezará esta coalición aún sin nombre, que tendrá 40 diputados, 2 más de los que tiene hasta el momento la Libertad Avanza, que aún no puede calcular el impacto, además, que está teniendo por estas horas la visita a condenados por delitos de lesa humanidad, ¿no? Estamos hablando ahí de 5 o 6 diputados que vamos Pero a ver sabemos qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Si siguen y cómo, si siguen y dónde, etcétera. Sí. El MID, en definitiva, es Oscar Sago, ¿eh? Claro. Es Oscar Sago y los que en algún momento se fueron de la Libertad Avanza, sumándose ahora a una especie de interbloque con el PRO. Claro. Y el PRO comiendo tipo Pac-Man, casilleros dentro de la Cámara de Diputados. ¿Qué es? Sago y 2 o 3 más. Sí, pero bueno, le da la posibilidad de tener... Claro, esa diferencia de 2 a favor de este nuevo bloque. Y lo que todos... sabemos luego, que no es solo las votaciones de los proyectos, sino comisiones sí, claro, y cositas. La rosquita. Y la rosquita, ¿no? Sí, sí. Bueno, pasemos ahora un minuto al menos al gobierno de tuiteros que tenemos hoy en la Argentina. Qué quilombo, ¿no? Yo no sé qué está pasando con los tuiteros y todo eso, ¿Hay pero... quilombo entre ellos? Mucho, y lo vengo contando sobre especialmente rebelión ahí en las granjas de Santi Caputo. Y el tuitero que el gobierno tiene como vocero, Manuel Adorni, dijo que hay que alejarse de Twitter. Ah, mirá. Pero sí es tuitero del año. Y respondió sobre otro tuitero libertario, el famoso Gordo Dan, Daniel Parisini, sí, ante la pregunta de Silvia Mercado sobre si el Gordo Dan funciona como vocero del gobierno. Escucha. Gracias por la bienvenida. No, por favor, un placer, Silvia, tenerte aquí junto a nosotros nuevamente. A ver, el Gordo Dan, como lo denominás vos, primero, alejémonos un poco del mundo Twitter porque si no es difícil. El único vocero del presidente y del gobierno soy yo. El Gordo Dan, realmente desconozco cuáles son sus actividades. Entiendo que tiene alguna amistad con alguna persona que trabaja aquí en Casa Rosada. Y por supuesto es un gran tuitero y un gran... creo que tiene bastante éxito en las redes sociales, pero desconozco a quién te referís, sinceramente. Más allá de que, por supuesto, tengo conocimiento de la existencia del Gordo Dan, bajo el nombre de Daniel, que recién mencionaste, pero no entiendo qué relación tiene un tuitero exitoso con el suponer que pueda ser vocero del presidente. O me quedé sin trabajo y no me enteré, una de dos. Él anuncia salidas de funcionarios y no solo que las anuncia, sino que... Yo recomiendo que dejen de guiarse por todo lo que pasa en Twitter. Por las redes sociales. No, a ver, yo sigo un montón de tuiteros súper divertidos. Ahora, de ahí a suponer que los tuiteros dominan el mundo,
Puede ser, no sé, si es así no estoy enterado. Pero escuchame una cosa. Sí. No sé si el mundo, pero tu gobierno seguro. El gobierno, el propio presidente. Es el mayor tuitero. Está todo el día en Twitter. Sí. Avísenle al presidente que sería bueno alejarse de Twitter, ya que lo tienen ahí cerca. Hace un rato, Milei diciendo Sí. por Twitter que sí, van a decir que corchazo a la progresía puso. No, por eso. Un gobierno de tuiteros diciendo que hay que alejarse de Twitter. Y un vocero, como Adorni, tuitero, diciendo hay que alejarse de Twitter, los tuiteros, etcétera, etcétera. Solo a modo de recordatorio, escuchen esto. Mejor tuitero. Ignacio San. Álvaro Sicarelli. Daniel Parisini. Premios Martín Fierro. Lizardo Ponce. Los nominados son Manuel Adorni. Y atención. Le ganó al gordo Dan. Estoy nerviosa, ¿te lo llevarás Mejor vos? tuitero, año 2002, Premios Martín Fierro. Pará, no mires, ¿cómo hacemos esto? Martín Fierro digital, ¿no? No mires. Sí, claro. Atención. Ay, El qué nervios. ganador o ganadora es Ay, mejor tuitero. Manuel Ardoni. Adorni. Pobre, ni el apellido lo conocía. Un trabajo. Pero déjalo seguir. Y ahí va Adorni, como todo Martín Fierro. Saludando, está Ramiro Marra. ¿No? Era así. Saludando, rumbo al escenario, se abraza. 2022, ¿no? 2022. Claro. Se abraza con uno, se abraza con otro. Va hacia el escenario. Y no estaba Y puede el decir, gordo Dan. le ganó al gordo Dan. Sí, pero no, en la lo vi, terna. no lo vi. Sí, estaba. Y llega y va al escenario a agradecer como si hubiese ganado un Nobel, ¿eh? Claro. Escuchá, mejor tuitero del año. Discurso. Bueno, buenas noches a todos. Primero, gracias Aptra, por supuesto, es lo que Ay, corresponde. qué bueno. Gracias por el premio. Gracias a Adomi, mi familia Manuel que me bancan Adomi. todas, a mi mujer En el graf Betina, le ponen Adomi. a Tomás, ¿Cómo a es tu Trinidad nombre? y a todos los que están ahí. Listo. Yo soy de los Ahí medios está. tradicionales, Sí, sí. así que... Y ahí le agradeció a toda la familia, a los hijos, todo. Mejor tuitero del año. Chicos, 2 años después es vocero del gobierno y dice hay que alejarse de Twitter. Qué desagradecido. Sí. La Qué verdad. desagradecido con Twitter, Adorni. La verdad, no te olvides de tus orígenes, Adomi. La verdad que aparte, no hay nadie que tenga más ganas que yo que no pase lo que dicen los tuiteros que va a pasar. O sea, me encantaría que no pase eso. Sí. Hay que ser agradecido de los lugares que a uno le han dado alegría, ¿no? Adorni, más respeto con Twitter, loco. Más respeto con Twitter, Adorni. Fuiste tuitero del año 2022 gracias a Aptra. Agradeciste un Martín Fierro en el escenario como si se tratara de un premio Nobel de Economía. Más respeto con Twitter, Adorni. Bueno, cambiemos de tema. Ya arrancaron los Juegos Olímpicos. La selección argentina de fútbol va por la medalla. Ojalá. Ya estamos en una, ¿viste? Ahora nos volvimos a ilusionar. La macheraneta, arrancó la macheraneta. Y ya que arrancamos con los Juegos Olímpicos, quería destacar hoy una nota de Pedro Fabio Di Roca en Tiempo Argentino este fin de semana que cuenta que tenemos en estos Juegos Olímpicos la menor delegación en 32 años con una subsecretaría acéfala y un vacío histórico en boxeo. Los representantes nacionales serán 136, la cifra más baja desde Barcelona 1992. Nuestro Volvieron los boxeo, 90. sí, totalmente, en todo sentido volvieron los 90. Yuyito González con el presidente, Pocos la misma deportistas. delegación, pocos deportistas como el año 92, la CIDE, etcétera, todo. ¿no? Varias cosas. Ticket canasta, reforma laboral, etcétera. Bueno, es cierto que desde el trazo fino, cuenta la nota, en Beijing 2008 y en Londres 2012 apenas participaron 2 y 1 atleta más, respectivamente, de los que estarán en la capital francesa, pero el dato está en la proporción. La diferencia es mayor porque en esta edición habrá 329 eventos, a diferencia de los 302 en China y los 304 en suelo británico. Es decir, es impactante la cantidad de pocos deportistas, ¿no? que está mandando la Argentina por distintas razones. Hay varias causas, por cierto. Atletas que se retiraron, camadas de selecciones que finalizaron un ciclo, modificaciones en los sistemas de clasificación y deportes nuevos sin tanta tradición en la Argentina. Eso también es cierto, pero también están los motivos que de novedosos no tienen nada. Desde que llegó Milei al gobierno se profundizó la crisis del financiamiento, de desfinanciamiento del sector, con despidos, recortes de becas, achicamiento, desinversión en políticas públicas, por ejemplo los Juegos Evita. A este panorama poco esperanzador se le suma la acefalía en la Subsecretaría de Deportes por el reciente despido de Julio Garro después de que pidiera que Lionel Messi se disculpe como capitán del seleccionado por los cantitos que se filtraron luego de ganarle la final a Colombia. Y en ese contexto, el boxeo olímpico argentino es un reflejo de toda esta caída. Por primera vez en 100 años,
no habrá púgiles representando al país en los Juegos Olímpicos. Mirá, Primera ¿en vez 100 años? En 100 años. ¿Viste los famosos 100 años? Bueno, acá está. Mirá. Volvimos a la época que Milei quiere volver. Exacto. También. Es un deporte que no solo tenía asistencia perfecta desde París 1924, sino que además es la disciplina que más medallas le brindó en la historia a la Argentina. Claro. 24 en total, con 7 doradas, 7 plateadas y 10 de bronce. En ese escenario es que llega la Argentina entonces a los Juegos Olímpicos, que ya arrancó en el debut del fútbol contra Marruecos, ahí el equipo de Javier Mascherano y la Sub-23 que va por su tercera medalla dorada. ¿Qué pasa entre Maduro y Lula, Francesa? Bueno, le damos seguimiento a ese cruce entre Venezuela y Brasil. Ustedes recordarán, Lula dijo que se asustó. Esas fueron sus palabras por las declaraciones de Nicolás Maduro sobre un posible baño de sangre en Venezuela. El presidente venezolano le contestó ayer en un acto de campaña. Ellos son la violencia, el capitalismo salvaje, la muerte y la sangre. Y nosotros somos la encarnación del proyecto bolivariano y somos la paz, la estabilidad, la tranquilidad de la patria, de la sociedad entera. Bueno, este no es exactamente el fragmento que les quería compartir. Ahí algo se traspapeló, pero fue efectivamente fragmento del discurso que dio ayer. El fragmento que sí les quería compartir dice lo siguiente: yo no dije mentiras, solo hice una reflexión. El que se asustó, que se tome una manzanilla. Esa fue la respuesta de Nicolás Maduro, obviamente a Lula, sin nombrarlo, porque este pueblo de Venezuela está curado de espanto y sabe lo que estoy diciendo. También agregó: reconoceré los resultados y los celebraré, y reiteró además que la extrema derecha y el capitalismo salvaje, además del Fondo Monetario Internacional, no volverán al país. En esa misma línea estuvo hablando Nicolás Maduro Guerra, el hijo de Nicolás Maduro, en una entrevista publicada este día en el diario El País de España. Dijo confiar en una victoria holgada del chavismo, pero dijo también que en caso de ser derrotados, entregarán el poder y serán oposición. El hijo de Nicolás Maduro es quien participó, por ejemplo, para que lo puedan ubicar en las negociaciones con la oposición en México y también en Barbados. De ahí sale el nombre, ¿no? De los acuerdos de Barbados, donde ambas partes consensuaron una hoja de ruta para llegar hasta las elecciones que se van a celebrar este fin de semana. Otro en opinar, en tratar de marcar una línea roja, es Alberto Fernández, que estuvo hablando ayer en la radio con vos. El expresidente se alineó con Lula. Si es derrotado, dijo, lo que tiene que hacer es aceptarlo. Alberto Fernández, que va a estar viajando a Venezuela. Allí va a estar como observador internacional. Lo que quiero es que haya una elección transparente, dijo, y lo que Venezuela necesita es recuperar su convivencia democrática. Hay que decir que por estas horas la batalla mediática es feroz. Atenti con lo que ustedes vayan a leer en los medios de comunicación. Es tal vez más feroz todavía la batalla mediática que la batalla electoral. Es una batalla en pos de instalar una narrativa. Entonces, Edmundo González Urrutia o Nicolás Maduro, bueno, los venezolanos y las venezolanas decidirán este domingo. Hasta ahí, amigos, amigas, el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte.